Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y que nos estén acompañando nuevamente en este su programa Segunda Mirada. Y bueno, este mes de marzo hay una serie de actividades, de eventos que buscan que recordemos esta lucha de muchos años de las mujeres por un mundo, por la equidad de género, por un mundo más justo. Finalmente, las luchas de las mujeres es la lucha de un mundo más justo. Y hemos buscado hacer el día de hoy un programa especial para reflexionar con una persona que ha sido una guerrera, una activista fuerte, constante, con una línea muy precisa, muy marcada en este terreno. Al programa le hemos denominado Corazón de Guerrera, en honor no solo de ella, sino de esas mujeres que con el corazón en la mano se han lanzado adelante en una lucha que parece que no tiene fin. Y así, ¿y están listos? Yo estoy lista, nos vamos a la entrevista. Realmente considero que no podía tener mejor invitada el día de hoy que mi querida Silvia Núñez Esquer. Silvia, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Betty, como siempre, por la invitación. Muchísimas gracias, de veras. Pues a ver, vamos a tratar de aprovechar. Muy bien. Tú tienes una trayectoria, ya honestamente a la hora de la hora decía yo, Dios mío, ¿qué le pongo? Locutora, periodista de género, activista, reportera, productora, Dios de los apachurrados. Realmente ha sido una gran diversidad e intensidad, lo que ha sido tu carrera profesional. ¿Tu primer trabajo dónde fue? Porque además ese no fue, digamos, de mucho glamour, que digamos, ¿no? Pues el primer trabajo, fíjate que fue en la radio donde trabajo actualmente, que es Radio Universidad. No me digas. A los 16 años. O sea, ¿tú estabas estudiando en esa época? Yo estaba estudiando la preparatoria en tercer año y ya sabía que quería trabajar en radio. Nada más que yo creía o yo anhelaba ser periodista de radio, Ajá. Pero tenía que empezar por algún lado. Ajá. Entonces, alguien me comentó que en Radio Universidad aceptaban jóvenes estudiantes para que iniciaran su aprendizaje como a manera de práctica, como aprendices vilmente, puesto que ya aquí todavía en Hermosillo no existían las carreras ni de periodismo ni de comunicación, que hoy día pues forman a estos comunicadores profesionales. Sin embargo, pues lo más cercano a lo que yo anhelaba pues era trabajar de locutora de radio. Okay. Entonces me acerqué a Radio Universidad, inmediatamente me aceptaron como practicante y a los 3 meses de que yo me acerqué tuve mi primer trabajo, que fue cubriendo una eventualidad de un compañero que salió de vacaciones. Mira nada más. Oye, ¿y en tu contexto familiar había algún antecedente, alguna vena por el lado de la comunicación, de la locución? Que yo sepa, no. No. Ni de la locución, ni del periodismo. A partir de ahí es que empieza a haber algunos otros casos, sí. Por decirlo de alguna manera. Contaminaste la familia, digamos, sí, ¿no? Digamos que sí, pues de mi hermana mayor, Norma, y mi hermana menor, una de mis hermanas menores, que es Elsa Núñez, que actualmente sigue trabajando también en radio, que es en Radio Sonora, ¿no? Ok, oye, pero en este camino, tú empezaste en Derecho, ¿verdad? Tú empezaste y terminaste en Comunicación en la universidad, esa fue tu carrera, tu formación. Así es. Pero, oye, trabajaste con don Abelardo Casanova, y ojalá tenemos un video por ahí, ojalá la producción no lo maneje, un señorón del periodismo. A mí, ¿cómo fue tu experiencia de trabajar con este hombre, caray? Fíjate que yo he tenido una cuestión que me ha caracterizado, que es que soy muy osada. Y no me importa llegar a tocar una puerta con personas que no conozco, que es la primera vez que los voy a ver, y curiosamente siempre han sido señores muy, muy fuertes, cada uno en su área. Digamos que son las experiencias más que han dejado huella más profunda en mi vida. Efectivamente, como tú dices, yo al salir de la preparatoria entré a la carrera de Derecho porque pues en mi familia no había una posibilidad económica de enviarme a otro lugar, porque yo ya sabía que quería estudiar comunicación o periodismo y ya existían las carreras, pero estaban en la Ciudad de México o en la Ciudad de Monterrey.
Por lo tanto, tenía que estudiar una carrera que estuviera aquí porque sí quería seguir estudiando. Entonces, lo clásico en las ciencias sociales, pues era el derecho. Y ahí sí estoy segura de que, estuve segura desde siempre que yo quería más ir por el lado de las ciencias sociales que por alguna otra. Entonces entré a Derecho y exactamente cuando iba a terminar el cuarto semestre, es decir, el segundo año, se anunció con bombo y platillo que venía una universidad privada en donde iba a incluir comunicación. Entonces yo con los ojos cerrados inmediatamente tomé la decisión y empecé a pedir información, a buscarla. Y entonces yo dije, es para mí, o sea, me están diciendo que me tengo que salir de Derecho y entrar a esa escuela, pero había un pequeño problema, el económico. Ay, qué simple. Porque era una escuela particular, pues pero entonces ya me entero de que en el caso de la carrera de comunicación, pues iba a haber intercambios con los medios, los medios diversos, para que pudieran, a través de esa situación, de alguna manera becar a sus empleados que quisieran iniciar una carrera o empleadas. Entonces hablo yo con mi empresa. Obviamente la Universidad de Sonora pues era imposible porque dice, bueno, es que yo ya te estoy ofreciendo las carreras que tengo, entonces bueno. Pero ya trabajaba en ese entonces en otra empresa radiofónica, es así, una empresa comercial. Y entonces me decían, bueno, pero es que en realidad la función que tú estás desempeñando pues se puede realizar así como estás. O sea, no, en este momento no nos repercute en mucho que tú estudies una carrera profesional, en el caso de comunicación. Así fue. Entonces dije yo, bueno, pues claro que no me voy a quedar aquí sentada. Y ahí es donde viene lo que te comento de la osadía, que sin conocer a nadie puedo llegar a tocar una puerta. Yo creo que eso es un poco lo que sirve cuando eres reportero, ¿no? O reportera. ¿Sabes? Bueno, no pasa de que me digan que no y ya. Entonces fue que se me ocurre observando, siempre he sido observadora de los medios, que hay un noticiario, y luego ya también entra la parte esta de género, digo, hay un noticiario de televisión, el más importante, y hay solo hombres. Es cierto. Eran puros hombres, o sea, desde el titular, que era el señorón que tú comentas, don Abelardo Casanova, pero también quien leía las noticias, quien daba el comentario editorial, quien daba los deportes, en fin, puros hombres. Yo dije, bueno, y si voy y le propongo que incluya a una mujer, y en este caso yo, 19 años, o sea, te comes al mundo, imagínate. Pues sí. Entonces ya llego y don Abelardo ya escuchó todo el discurso que le dije, no quiero que me paguen, lo que quiero es un convenio con la escuela y quiero entrar a estudiar a la escuela de comunicación y en reciprocidad pues yo puedo hacer alguna sección. Entonces le causó, su reacción fue de gracia. Pues sí. Porque dijo, o sea, si no te conozco, tú no me conoces a mí, me dice, ¿cómo te atreviste a venir a tocar la puerta? Y le dije, pues así, o sea, quiero estudiar, necesito este intercambio porque quiero estudiar la carrera de comunicación, la que siempre he querido, y aquí está la oportunidad, y ya. Bueno, me dijo, ¿y qué propones para incluirte? Porque yo ya tengo todo ocupado. Y entonces le dije, bueno, puedo hacer alguna sección diversa. Entonces ahí sí él fue el que propuso, bueno, ¿qué te parece? Si como no tenemos las temperaturas, pues haces el estado del tiempo y las efemérides, pero tú las vas a reportear. Okay. Tú las vas a reportear. Okay. Y me gustó la palabra. Porque pues no hay internet en ese momento, entonces realmente sí tenías que ir a reportearlo, ¿no? Okay. Entonces así fue como se introdujo esa sección con el clima y con las temperaturas del día, el pronóstico y más, y las efemérides, y entonces así fue como yo entré a ese noticiario, hace una pequeña sección, pero llamaba mucho la atención porque era una mujer dentro de todos los señores que estaban ahí. Entonces, poco a poco así fui incursionando también digamos, en conducir reportajes para el propio programa, que yo no los producía alguno de los otros integrantes, pero ya me iba perfilando como conductora, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues era evidente que tenía mucha facilidad, lo que antes decía, no sé si lo sigan diciendo, registraba bien en el cuadro. Y además, en aquel entonces, por alguna razón que yo quisiera hoy saberla, hablaba muy bien el inglés. Me gustaba mucho el inglés y lo hablaba muy bien. Entonces hubo cuestiones que nunca me hubiera imaginado, como hacer entrevistas a deportistas o a peloteros que vinieron a la Serie del Caribe, por ejemplo, a la primera Serie del Caribe, ¿no? ¿Por qué? Porque hablaba inglés. O sea, pues Silvia lo puedo hacer porque habla inglés. Entonces, fueron experiencias bien interesantes porque era muy jovencita.
Mi objetivo en ese momento era otro, era muy utilitario, se puede decir. Entonces pude entrar a la escuela, duré 2 años y finalmente yo salí con este movimiento que hubo en esa escuela particular, que ustedes ya lo han de recordar. Fuimos la primera generación y bueno, al final de cuentas estuvimos un tiempo fuera de no estando en un aula de clases hasta que se abre en la Universidad de Sonora. Digo, no se abre así espontáneamente, sino a raíz de ese movimiento. Y entonces regreso a la escuela y la termino en la Universidad de Sonora, y obteniendo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y es que, fíjate qué curioso, porque fue muy innovador en su momento esta cuestión de hacer un programa de noticias en televisión y luego pues la apertura de don Abelardo para recibirte, ¿no? En ese momento. Sí, ¿no? Le dio como mucha gracia, ¿no? Le hizo como mucha gracia que una chamaca fuera tan atrevida, tan osada. En alguna ocasión después ya, bueno, ya le simpatizaba y entonces en alguna ocasión que yo creo que no te lo imaginarías tú, viéndome a mí en eso, pero incluso me propusieron alguna ocasión para conducir un concurso de belleza. Fíjate. Y lo conduje, lo conduje. Pues es y entonces, que es aprendizaje. Y entonces don Abelardo me decía, o me daba carrilla, por decirlo de alguna manera, me decía, entonces, ¿qué? Me decía, haciéndole el juego al capitalismo. Y bueno, pero sí fue una experiencia, curiosamente fue la vez que ganó la chica de San Luis Río Colorado y que después fue señorita México, ¿no? Fíjate. Entonces, pues siempre recuerdo eso como una anécdota pues de aprendizaje, pero no lo volvería a hacer. No, claro que no, me imagino que no. Pero bueno, y hay otra etapa que creo que es la que te enfila o que te marca, la etapa en la revista Sí. Que ahí empezaste definitivamente, porque ahí, como suele ser mi costumbre, llego, toco una puerta de un director que no conozco, Antonio Duarte García, otro señorón del periodismo, y llego más bien a solicitar mi ingreso como reportera. Yo me enteré de que se requerían reporteros, reporteras, y entonces llego y sí, se da la oportunidad. Creo que algo que les gustó mucho tanto a Antonio como a Juan Luis Duarte, pues que era el subdirector, su hermano, es que yo mencioné que a mí me interesaba hacer periodismo de investigación. Palabra mágica. Y creo que esa fue la palabra que les gustó, porque efectivamente, o sea, me dediqué más a hacer más que cobertura política y todo, porque pues la revista es política, más que todo hacer reportajes y todo esto. Y ahí fue donde empieza a atravesarse el tema de las mujeres, que ya me interesaba, digamos, como persona, ¿no? Porque siempre pues había cuestionado por qué las mujeres se tienen que casar de blanco, por qué no pueden salir de su casa hasta que ya se casen, por qué no, una serie de cuestionamientos con los que no estaba del todo de acuerdo, ¿no? Entonces, se da esta oportunidad de la revista Perdón, Así. ¿de qué año estamos hablando, más o menos? En la revista Sí, ya fue más en los 90s, a principios, 91, 92. Ya había pasado toda una etapa en la radio, tanto en la radio de la Universidad de Sonora como en la radio comercial, en donde ya había tenido oportunidad, ahí sí ya de incursionar en el periodismo radiofónico como conductora y como redactora y como editora de un cierto espacio, ¿no? Y bueno, en la Universidad de Sonora pues ya había tenido también conducción de noticieros, o sea, ya había pasado por varias funciones. Eras veterana, pues, ya a esas alturas se puede decir que sí. Pues sí, habías hecho muchas cosas. Y entonces ya llego, pues ya sabía cómo se organiza un trabajo periodístico, ¿no? Al grado de que pues ya entonces empiezo a sentir la necesidad, bueno, pero ya siento necesidad de especializarme en algo que es lo que a mí me interesa. Y entonces es el propio Antonio Duarte quien me propone una sección. Dice, bueno, a usted que le interesa el tema de las mujeres y todo, están emergiendo muchas mujeres, ¿qué le parece si incorporamos una sección que se llame Mujer, en donde van a ser puras entrevistas de mujeres? Y entonces yo encantada porque llegué a hacer pues casi 300 entrevistas de mujeres desde muy jóvenes hasta mujeres que ya estaban posicionadas en alguna área de la sociedad, políticas, empresarias, luchadoras sociales, incluso algunas de ellas pues ya han fallecido, ¿no? Y aparentemente pues la entrevista que yo hice pues se quedó así como eran entrevistas de semblanza, se quedó así como el sello, ¿no? O sea, como la referencia sobre esa persona
No es como ahorita, pues que cualquier cosa que se publica, pues está disponible en la red, ¿no? No era así, entonces es todo un acervo importante que incluso hoy día, pues me ha servido para que en otros lugares de la República, por ejemplo, sea referencia esa entrevista, ¿no? Entonces dicen, bueno, es que la única entrevista que encontramos de esta persona o de este personaje, pues es de usted. Entonces queremos entrevistarla para ver cómo fue, si tiene más datos, si podemos entrevistarla a usted mismo o a usted misma sobre la situación esta de la entrevista y más, ¿no? Me imagino que ahí es donde tuviste la oportunidad de conocer más de cerca todo lo que estaban enfrentando las mujeres en cierta posición, en todos los niveles, y que ya te encarriló a lo que sería periodista de género. Nada más que ahorita, no me lo vas a creer, pero ya me marcaron que vamos al corte comercial, pero ahorita seguimos platicando, ¿está bueno? Muy bien. No se vayan, estamos en Segunda Mirada, vamos a un corte comercial y regresamos en un minutito. Ustedes ya nos conocen, yo soy Víctor Mendoza. Y yo soy Hilario Lea. Saben que hablamos con la verdad. Y que nuestras noticias tienen el sabor de la libertad. Y los invitamos a que nos acompañen en Mega Noticias. De lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. No pudo a esa hora, los esperamos a las 10 de la noche. Acompáñenos por el 210 de Mega Canal Sonora. Mega Canal, ahora la señal de tu ciudad. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Estamos aquí realmente con una invitada de lujo, nuestra querida Silvia Núñez Esquer, en este programa que hemos denominado Corazón de Guerrera. Y nos quedamos en esas casi 300 o 300 entrevistas a semblanzas de mujeres que estuviste haciendo en la revista así. Y bueno, en el corte ahí hablábamos de que participaste en este proyecto que cristalizó nuestro compañero Hilario Lea, de un espacio informativo muy serio precisamente en Grupo Uniradio, ¿verdad? sí, donde yo laboraba como locutora. Y bueno, fue así como un proyecto paralelo a la radio porque era especializado en noticias, especializado en programas informativos y era con todo un equipo de reporteros, de editores, de jefes de información y fue, digamos, mucha gente cree que el primer proyecto es una estación que hace poco dejó de ser informativa todo el día, pero no, fue esa estación que abrió Hilario Lea junto con todos los, don Gustavo Estiazarán, todas las personas que estaban dirigiendo Grupo Uniradio y era servicios... Uniradio Informaciones, una cuestión así, ¿no? Que no recuerdo bien el nombre, pero el asunto es que estaban dedicados a producir programas informativos y ahí entramos muchas personas, ¿no? A que a la par que hacíamos locución, también hacíamos periodismo de diferentes trincheras, ¿no? Ahí muchos y muchas periodistas que en su momento eran estudiantes emergieron ahí, hoy son connotados periodistas, mujeres y hombres, y fue esa oportunidad que se les dio ahí y bueno, ahorita ya algunos tienen sus propios medios inclusive, ¿no? Yo recuerdo muy bien esa parte digamos, de la historia del periodismo en Sonora porque fue un proyecto muy interesante, muy buen proyecto, muy buenos elementos. Ahorita me quedé pensando que valdría la pena no perder de vista esos esfuerzos, documentarlo, no valdría la pena. Pero a ver, estábamos con que tú ya estás en la revista así, haces esa semblanza. ¿Qué te deja esa experiencia? ¿Es ahí en ese momento en la que tú, digamos, empiezas a perfilarte? ¿Hay alguna experiencia en particular, algún hecho en particular que te haya definido para decir, enfocarte a lo que sería periodismo de género? Sí,
Sí, es la oportunidad. Más que periodismo de género, yo diría periodismo feminista, ¿no? Porque no es un periodismo que nada más muestre, o sea, que los hombres, que las mujeres, sino además hay una orientación, digamos, y hay una acción afirmativa, por decirlo de alguna manera, en el periodismo que yo hago, que tiene que ver con que mientras yo pueda hacer un texto, hacer un video, tomar una fotografía, siempre voy a destacar qué están haciendo las mujeres, qué les está pasando a las mujeres y qué es lo que ellas están haciendo, ¿no? O sea, quiénes son, qué están haciendo y qué les está sucediendo, ¿no? Esas 3 preguntas las tengo siempre presentes, puesto que no es que no diga lo de los hombres, sino estoy especializada en esto, ¿no? Así lo decidí, así creo que fue un acierto, porque empezamos desde la revista así a visibilizar lo que las mujeres estaban haciendo. ¿Por qué? Porque si tú sigues monitoreando actualmente, en 2015, los medios de comunicación, vas a seguir viendo el porcentaje ínfimo en que aparecen las mujeres y las niñas, y donde aparecen es la policíaca o es las sociales. O sea, vamos a seguir viéndolas ahí, en cuestiones más que todo altruistas o banales, o en cuestiones de utilización del cuerpo para atracción sexual y vender con ello. Entonces yo me propuse eso, o sea, yo voy a poner la otra parte y voy a reportear la otra parte y voy a visibilizar lo que hacen las mujeres. Entonces, ¿qué ocurre en el 92, más o menos, que llego a la revista así? Pues ocurre que hay una oportunidad, un contexto social muy importante que es rumbo a la 4ª Conferencia Mundial de Beijing, que por cierto este año cumple 20 años, fue en 1995. Entonces ocurren varias cosas como preparatorio a la 4ª Conferencia de la Mujer en Beijing. Ocurren un montón de eventos, un montón de reformas legales, y hay un movimiento de mujeres muy importante, muy notorio nacionalmente, obvio internacional también, pero nacionalmente en México y en el Estado. Entonces ahí empiezan personajes que han sido claves. Obvio, uno es don Antonio Duarte, que fue el que me dio el espacio, ¿no? O sea, y además me orientó hacia allá. O sea, dijo, aquí hay un área de oportunidad que es el que las mujeres están emergiendo, están sucediendo cosas con las mujeres, entonces usted es la indicada, me dice, no, vámonos. Pero también viene Hermosillo un personaje que es mi gran querida amiga Susana Vidales Rodríguez, ¿cómo no? Feminista de todo el tiempo, y entonces ella se viene a Hermosillo con un proyecto de ser la representante en el noroeste, en la región noroeste, del Grupo de Información en Reproducción Elegida, de GIRE. Y como parte de GIRE funda la Casa de la Mujer, que se ubicaba en la Colonia Centenario de aquí de Hermosillo, junto con otras 3 organizaciones. Entonces, eso fue fundamental para mí. O sea, la Casa de la Mujer, primero como una fuente informativa, Susana como una fuente informativa, empezó a visibilizar el feminicidio, la violencia contra las mujeres, todas las... Fue clave, fue toda la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, que yo ni siquiera sabía que se llamaban así, o sea, sabía que había algo ahí extraño, que las mujeres no podíamos gozar nuestra sexualidad cuando nosotras quisiéramos, ¿no? La maternidad también como que no era muy decidida por nosotras. Entonces, bueno, ahí van los derechos sexuales y reproductivos, tomé todos los talleres que tú quieras, me adherí a la Casa de la Mujer, Susana me invitó a trabajar ahí en la parte de comunicación, entonces era una cuestión de mucho aprendizaje porque además había que estar monitoreando los periódicos y ahí es donde yo cobro más conciencia todavía de que hay que hacer algún tipo de organización y no dejarlo, ¿no? Por los derechos de las mujeres. Entonces, Susana también propiciaba mucho las alianzas, en fin, ¿no? Con las diputadas, con la sociedad civil, con quien tú quieras. Y entonces la Casa de la Mujer empezó a ser un centro de encuentro de las mujeres. Entonces igual te encontrabas a alguien dando un curso de parto psicoprofiláctico, dando un curso de yoga, que tomando muestras para la cuestión del Papa Nicolau, o dando una charla sobre la cuestión de la despenalización del aborto, igual, ¿no? O sea, personajes como no te imaginas, por ejemplo, la directora de cine Dorothy Fadiman vino a presentar sus documentales de cine, que en Estados Unidos pues fueron muy exitosos, que justamente son 3 documentales, o es una trilogía,
del antes, el actual y el después, el antes, segundo y después, en 3 épocas distintas de cómo ha sido la cuestión del aborto para las mujeres, ¿no? O sea, viene y lo presenta en Hermosillo, ¿no? Y se hace en la Casa de la Mujer. Entonces fue un aprendizaje tremendo. Ya una vez integrada la Casa de la Mujer, tuve oportunidad de salir a tomar talleres en Tijuana, en la Ciudad de México, en otras partes, como parte de la Casa de la Mujer, en lo que tiene que ver con comunicación. Dime una cosa, confírmame, digamos, la primer periodista feminista en Sonora. Pues yo diría que fue Susana, Bueno, porque sí. Susana tuvo sus espacios, inclusive páginas completas que ella ofrecía, sí, como sí. las páginas editoriales, decía, ok, un día a la semana ella convocaba a otras mujeres a que escribieran, pero siempre sobre temas orientados o digamos atravesados por el feminismo, ¿no? O sea, no nada más voy a escribir yo como mujer y sobre X tema, o yo voy a escribir sobre las mujeres, no nada más, o sea, tenía ese sesgo, ¿no? Incluso ella recibió el Premio Estatal de Periodismo por un artículo muy importante. Sí, cierto, entonces, tienes razón. yo creo que ella para mí ha sido modelo, ha sido inspiración. Y además también como activista, ¿no? Yo creo que por eso ahora soy tan vaga, ¿no? Pues, digo, tienes buena escuela, digamos que tienes buena escuela. Y sí fue fundamental esos 2 aspectos, ¿no? El poder tener un espacio en la revista así y el poder tener, digamos, otra área que no había explorado, que era la comunicación de organizaciones de la sociedad civil. Eso fue también, ahí lo aprendí muy bien, a mucha profundidad. Y además el tener la oportunidad de documentar la violencia, esto que te comentaba del no poder ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos, el problema laboral para las mujeres que, no te imaginas, ahí había asesoría psicológica y asesoría jurídica. Hay que recordar que en ese momento todavía no existía el Instituto Sonorense de la Mujer. Entonces la Casa de la Mujer hacía unas veces como de instituto, lo que ahora haría el instituto, entonces capacitar esto y demás. Y entonces fue un aprendizaje, es como si hubiera trabajado en el Instituto de la Mujer Ciudadano. Así, Mira, más o menos. mira, sí. Entonces aprendí muchísimo. Susana fue a la conferencia, o sea, todo este tiempo estuvimos trabajando. Ahí conocí el internet, ahí conocí el correo electrónico, ahí, porque ya siempre era muy vanguardista, ¿no? La cuestión de la Casa de la Mujer, gire ni se diga. Entonces ya nos comunicábamos por correo electrónico. Un día me dijo Susana, ya en el 1995, me voy a ir a China, ¿no? Porque pues, ya sabíamos, ya se estaba preparando para ello. Me voy a Beijing a la conferencia y tú te quedas al cargo y nos vamos a comunicar por la computadora. Y entonces yo, por la computadora, tú allá y yo aquí, tú allá. No, la computadora sí, pues la usábamos cotidianamente, pero más bien era, o sea, comunicarnos, o sea, por la computadora. Sí, tú allá y yo aquí, sí. Y el caso es que ahí es donde yo aprendo a través de APC.org, ya nos capacitó, que todavía existe, de la sociedad civil. Y dice, sí, haz de cuenta que es como una carretera, me dice, de la información. Tú me vas a mandar algo como si fuera por una carretera y yo te lo voy a recibir y yo te voy a contestar, igual te va a llegar. Y ella fue la que me enseñó realmente pues todo el uso del correo electrónico, los primeros correos electrónicos, ¿no? Tengo 2 preguntas, ya me marcaron tiempo, pero dime, tu logro más importante y el reto que viene más importante. Logros podría decir algunos, porque es en áreas, en diferentes áreas. Como periodista, yo creo que el logro más grande ha sido el poder visibilizar en la 4ª Bienal Internacional de Radio el problema del feminicidio en Sonora, cuando en un momento en que se decía que no existía. Entonces yo hago un radioreportaje y saco el 3er lugar en una contienda internacional, ¿no? Con 64 trabajos de radioreportajes, que es la categoría que consideran pues más, digamos, más elaborada, más difícil. Y que primero y segundo lugar pues lo obtuvieron agencias informativas, ¿no? Y el 3er lugar, Silvia Núñez de Sonora, con Las Muertas de Agua Prieta, ¿no? O sea, con un programa. Y cumpliste tu objetivo de hacerlo visible. Y el reto más importante que el reto tú veas enfrente. Es poder amalgamar, o sea, seguir luchando para poder que sea congruente toda la legislación que hemos podido impulsar las feministas, a todas, y mi reconocimiento para todas ellas, toda esa legislación, ese marco jurídico que hoy nos cobija, hacerlo realidad en los hechos. Que las mujeres y niñas verdaderamente podamos ejercer nuestros derechos totalmente, plenamente. Seguir picando piedra porque no hay de otra. Y se me quedan algunas preguntas. A ver qué hacemos, Silvia, porque se me quedaron algunas preguntas, pero ya ves, Mario nos está marcando el tiempo muy feo.
Ok, muchísimas gracias. Creo que tu experiencia de vida, tus conceptos, deben de haberse verdad mucho del otro lado de la... A veces aprende uno más de esas experiencias que de otra cosa. Ya nos vamos, amigos, lo siento mucho, se acabó, pero nos vemos aquí en una semana. Que estén bien. Muchas gracias. Imagine there's no heaven.